Bueno, chicos, vamos a comenzar. Hoy lo que vamos a hacer es, tomando en cuenta qué es lo que vimos la clase pasada, habíamos llegado a resolver Hartree-Fock. ¿Sí? Habíamos encontrado las ecuaciones de Hartree-Fock. Lo que nos falta, ¿no es cierto?, es hacer las cuentas, que eso todavía no lo tenemos. Entonces, en el hecho de hacer las cuentas, ¿cuál sería la idea? Sería, como hemos hablado ya en otras oportunidades, poner una base de orbitales espaciales, ¿sí? Y con esa base de orbitales espaciales resolver las ecuaciones en forma concreta, o sea, no dejarlas expresadas como hemos hecho hasta ahora, sino que nuestros resultados realmente sean números. ¿Está bien? Vamos a empezar por el caso más sencillo, que no es el caso general. Después vamos a ver la próxima clase el caso general, que es la capa cerrada. La capa cerrada, ¿qué eran? La capa cerrada son aquellos sistemas en que todos los orbitales ocupados tienen ocupación doble, ¿sí? Entonces uno lo que tiene es que para un mismo spin orbital tenemos, cada spin orbital, mejor dicho, lo generamos con una función espacial, a la cual hemos llamado orbital molecular, y le ponemos spin alfa y spin beta. Entonces la misma función espacial va a tener spin alfa y spin beta. Eso nosotros lo habíamos visto haciendo algo, a ver si tenemos acá para... lo que hacíamos era, vamos a volver acá, a ver si, bueno, acá uno hacía algo así, entonces uno decía, bueno, yo tengo dos orbitales espaciales, en esos orbitales espaciales uno lo que puede hacer es poner los dos orbitales espaciales, supongamos phi sub j sería lo que viene acá, ¿sí? Los dos son phi sub j y podemos generar un spin orbital alfa, un spin orbital beta, ¿está bien? Con la misma función espacial. Y el estado fundamental de capa cerrada, que eso ya lo hemos visto, es que tenemos acá recuadrado. Entonces, spin orbitales son tantos como electrones tengamos en el sistema. Entonces, si nosotros pensamos en un sistema con n grande electrones, vamos a tener n sobre 2 orbitales espaciales ocupados, a los que llamamos orbitales moleculares ocupados. O sea, cada uno de ellos, estos que están dibujados acá, serían orbitales, spin orbitales, uno alfa, el otro beta. Los orbitales espaciales son la mitad y tienen ocupación doble. En toda la base de orbitales espaciales, entonces nosotros vamos a generar el doble de spin orbitales. Y la característica de la capa cerrada, lo que nosotros llamamos cerrada, es que todos los orbitales espaciales ocupados tienen ocupación doble. O sea, un mismo orbital espacial le corresponde spin alfa y spin beta, ¿sí? Bueno, entonces estos serían los que tenemos acá, los orbitales espaciales ocupados, a los cuales los llamamos phi sub a. Son ocupados, ¿sí? Doblemente ocupados, como dice por acá, y van a ser justamente la mitad del número de electrones. Fíjense que los casos de capa cerrada siempre tenemos número de electrones par, porque todos los ocupados tienen que tener ocupación doble. Eso es lo que nosotros llamamos capa cerrada y lo resolvemos por lo que llamamos
Hartree-Fock restricto, que ya lo hemos definido en otra oportunidad. Entonces, para este caso particular, ¿sí? La capa cerrada es un caso particular, pero también en la mayoría de las moléculas es lo más común, ¿sí? Entonces, para esa capa cerrada, veamos qué es lo que pasa con las ecuaciones de Hartree-Fock. Estas son las que obtuvimos la clase pasada. Teníamos el operador de Fock, que se recuerden siempre que es un operador de un electrón. X1 significa coordenada espacial y de spin de un electrón cualquiera, ¿sí? Ese electrón cualquiera lo describimos mediante un spin orbital al que llamamos G sub i. Este X1 nuevamente son coordenadas espaciales y de spin. Tenemos energías orbitales a las que llamamos E sub i, y esta es la ecuación de autovalores y autovectores en que los autovectores son los spin orbitales y los autovalores son las energías orbitales, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora desarrollamos estos spin orbitales en esa base, en esa base de orbitales moleculares doblemente ocupados, el caso específico de la capa cerrada, por ejemplo acá lo tenemos escrito para spin alfa. Entonces reemplazo el spin orbital por la función espacial, a la que llamamos phi sub j, por alfa. ¿Está bien? O sea, ahí solamente reemplazamos. Ahora, ¿qué hacemos? La misma receta que hacemos siempre, multiplicamos por alfa conjugado a la izquierda e integramos en la variable de spin, que es omega. Como acá estamos llamando de alguna manera al electrón, lo llamamos electrón 1. Los electrones son indistinguibles, así que es un electrón cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hacemos la integral en el spin, ¿sí? Y nos queda, por otro lado, la parte espacial. Cuando nosotros integramos en el spin, en el segundo miembro, nos quedaría diferencial de omega, alfa conjugado alfa, que eso sabemos que nos da 1 debido a la ortogonalidad y ortonormalidad de las funciones alfa y beta, que es nuestra base de spin para sistemas de un electrón. Entonces, si uno usa la expresión matemática que ya vimos para el operador de Fock, fíjense, vamos a recordarla acá. Esta es la expresión del operador de Fock para, entonces, acá tomamos nuevamente coordenadas espaciales y de spin, o sea, es este operador que tenemos acá. ¿Está bien? Coordenadas espaciales y de spin, entonces eso va a ser, por un lado, el operador de un electrón. O sea, cuando uno hace la cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Este no depende de las coordenadas de spin, ¿sí? Este que nosotros lo llamamos hamiltoniano de un electrón, lo que tiene es el término de energía cinética de un electrón al que estamos llamando arbitrariamente 1 y su interacción con todos los núcleos. Eso es lo único que está acá. O sea que este no depende del spin, en realidad depende únicamente de las coordenadas espaciales y acá lo estamos escribiendo en forma explícita, ¿sí? No depende del spin. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos la suma sobre todos los spin orbitales ocupados de este término, que lo que está representando es interacción de Coulomb e interacción de intercambio. Este mejor dicho, el operador de permutación entre los electrones 1 y 2. Entonces tenemos un término de Coulomb, un término de intercambio. O sea, esta cantidad que nos aparece acá, incluida la sumatoria, no es más que el potencial efectivo de Hartree-Fock que definimos la clase pasada, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros metemos esta expresión
en la integral en el spin, que tenemos ahí entre corchetes, un poquito más arriba, bueno, nos da esto que es una cosa enorme, ¿está bien? Esto uno habitualmente lo tenía que escribir todo en el pizarrón. Esa es una de las pocas ventajas que tiene la clase online, ¿no? Que uno ya lo tiene escrito. Bueno, entonces si uno hace toda la cuenta, ¿qué es lo que le da? Por acá obtienen un 1, por supuesto, en la integral, en el operador de hamiltoniano de un electrón. Y acá tenemos que integrar, ¿no es cierto?, en la coordenada alfa. ¿Nosotros qué tenemos? Que esta suma sobre C que tenemos acá es suma sobre spin orbitales. Fíjense en la expresión que todavía tenemos recuadrada. Son spin orbitales ocupados. Uno puede decir, bueno, uno suma sobre los spin orbitales ocupados. Muchas veces decimos sumamos sobre los electrones, porque es completamente equivalente a hablar de spin orbitales ocupados o hablar de electrones. ¿Está bien? Cada uno de los electrones ocupa un solo spin orbital, ¿sí? Recuerden siempre que los spin orbitales son funciones de un electrón. Yo lo repito muchas veces cada vez que doy el curso porque después se equivocan en eso o se olvidan. Bueno, entonces es algo que siempre hay que recalcarlo muchas veces. Entonces volvamos a la integral. Estamos haciendo esta integral que tenemos acá entre corchetes, que es muy sencilla. Entonces tenemos, por un lado, el término correspondiente al hamiltoniano de un electrón y por otro lado, el término correspondiente a Coulomb e intercambio, donde tengo que tener en cuenta que esta suma es sobre todos los electrones. Entonces me está sumando sobre electrones de tipo alfa y sobre electrones de tipo beta. ¿Sí? Bueno, el f de R1, ¿quién va a ser? Una vez que yo logre resolver esta integral, ¿sí? La integral de esto, lo que me va a dar como resultado es el operador de Fock dependiente de la coordenada espacial de un electrón arbitrario al que estoy llamando 1. Esa es la definición de ese corchete que está ahí en la expresión anterior. Entonces, ¿quién es f de R1 por phi sub j de R1? Entonces, cuando uno tenga este f de R1 aplicado a un orbital espacial, o sea, acá uno ya integró en el spin, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace esa cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo se lo aplique a un orbital espacial, fíjense que si volvemos por acá a estas expresiones, uno lo que va a decir acá, que cuando uno acá integra en el spin, o sea, esta expresión que tenemos acá, la de abajo, ¿sí? Si nosotros multiplicamos a izquierda por alfa conjugado, miembro a miembro, e integramos, ¿qué es lo que nos va a dar? Por este lado nos va a dar la energía orbital, y si tenemos, después la vamos a completar, pero si nosotros integramos en el spin, acá nos va a quedar la integral de diferencial de omega, alfa conjugado por alfa, eso nos da 1 por ortogonalidad de la base de spin orbitales. Y cuando integremos de este lado, lo tenemos que mirar ahora, es este resultado que tenemos acá, o sea, esta integral aplicada, este resultado aplicado a la función espacial nos da energía orbital por función espacial. Esta función espacial a la que nos referimos acá es el orbital espacial que está doblemente ocupado, ¿sí? Bueno, entonces volvamos a donde estábamos. Entonces el resultado de esta cuenta va a ser justamente la energía orbital por el orbital espacial, ¿sí? Entonces, intentamos ver qué es lo que nos da esto. Bueno, cuando nosotros hacemos FDR1 aplicado al orbital molecular J, ¿sí? Hacemos toda la cuentita, tenemos por un lado el término correspondiente a la contribución del hamiltoniano de un electrón, y en esta suma que teníamos acá, que es la que nos está faltando resolver,
nosotros ¿qué decimos? Bueno, acá lo que yo sé es que tengo en esta suma sobre C, la pienso como suma sobre spin orbitales ocupados, que son N, ¿está bien? O la pienso como suma sobre electrones. Entonces yo voy a tener spin orbitales de tipo alfa y voy a tener también spin orbitales de tipo beta. ¿Está bien? Entonces, esta suma incluye a todos. Acá lo tenemos, lo único que hicimos en este paso respecto del anterior es separar el término que tiene la permutación, o sea, lo que nos da el intercambio, del término de Coulomb. Este primero que aparece en la sumatoria es el de Coulomb, el siguiente sería el de intercambio. Bueno, entonces ahora hacemos lo que estábamos diciendo recién. Nosotros decimos, bueno, los electrones son la mitad alfa y la mitad son de tipo beta. Entonces el paso siguiente es reemplazar la suma sobre los spin orbitales ocupados por las dos sumatorias. ¿Está bien? Y luego, por supuesto, aplicar propiedad distributiva como ya hemos aprendido tantas veces. Bueno, cuando uno hace eso, esto se convierte en una expresión muy larga, donde lo que se hace es hacer esa cuenta y empezar a aplicar distributiva. Entonces, fíjense, les quedan por un lado términos en que todos los electrones son de tipo alfa. ¿Está bien? O sea, cuando uno toma la suma sobre electrones alfa, va a tener términos que son todos de tipo alfa, términos donde aparecen mezclados, alfa y beta, que provienen de la segunda sumatoria. ¿Y eso qué tiene? Tiene por un lado contribución de Coulomb, que son los dos primeros renglones, ¿sí? Y por otro lado, ven que está con signo menos, es la contribución de intercambio, que también son dos renglones, donde tenemos electrones todos alfa, ¿sí? El electrón 1 y el electrón 2, y electrones alfa y beta. Entonces, a pesar de que uno está integrando en la coordenada de spin del electrón alfa, el electrón alfa interactúa con todo el resto, o sea, interactúa con electrones de tipo alfa e interactúa con electrones de tipo beta, ¿sí? Y eso es lo que está expresado ahí. Bueno, entonces después de esa expresión tan larga, bueno, eso por supuesto nos da la ecuación espacial para Hartree-Fock. Bueno, finalmente acá está escrito en forma un poquito más sencilla. Cuando uno hace la cuenta esta, uno lo que ve es que el primer renglón y el tercer renglón les da exactamente lo mismo. ¿Está bien? Acá me está faltando, creo que no están los dos alfa. El primer renglón y el primer renglón y el tercer renglón, cuando uno hace la cuenta, son todos electrones alfa, o sea, eso es a lo que me refiero con con que dan lo mismo, ¿no es cierto? Dan lo mismo en cuanto a spin, o sea, tienen las mismas funciones de spin en el tercer renglón y en el segundo renglón. En cambio acá, en el último renglón, fíjense que uno tiene mezcladas funciones alfa y beta. Entonces, por ejemplo, cuando uno haga la integral en la variable omega 1, se está integrando en el spin del electrón al que llamamos electrón 1, uno tiene alfa conjugado multiplicado por beta. ¿Está bien? Esa integral da 0. Y cuando haga la integral, ahí ya tiene el 0. Y si empezó haciendo la integral de la variable de spin, fíjense que tienen que integrar en las dos. Con beta, uno hace beta conjugado por alfa y esa también da 0. Entonces, este último renglón no contribuye. ¿Está bien? En cambio, acá fíjense, cuando uno hace Coulomb, acá cuando uno integra en la variable 1 tiene un alfa conjugado por acá y tiene un alfa por acá. Y tiene un alfa conjugado para la variable 2 y tiene un alfa para la variable 2. O sea que el de Coulomb
el de Coulomb siempre contribuye. Fíjense que contribuye es distinto de cero. Y el que le sigue también es distinto de cero, porque cuando uno integra en omega 1 tienen alfa conjugado y alfa. Y cuando integra en omega 2 tienen beta ahora, pero está beta conjugado y está beta en la misma variable omega 2. O sea, la integral, lo que nosotros vamos a llamar luego, ¿no es cierto? O ya hemos llamado, porque las analizamos, integrales de Coulomb. Las integrales de Coulomb contribuyen siempre. ¿Por qué? Porque a los lados del operador de correlación del R12 a la menos 1, nosotros tenemos los mismos electrones, hacemos 1, 2, 1, 2. ¿Está bien? Entonces, Coulomb contribuye siempre, pero en el caso del intercambio solamente contribuyen aquellos electrones que tienen espines paralelos. Entonces, en este caso, donde estamos analizando, nosotros hemos multiplicado, ¿no es cierto?, la expresión en espin orbitales por alfa conjugado diferencial alfa. Entonces van a contribuir al intercambio únicamente los electrones de tipo alfa. ¿Está bien? Y entonces el resultado de esto es que a uno le aparece dos veces la misma integral ya en coordenadas espaciales. Estos phi sub c conjugados, phi sub c, ya son orbitales espaciales que están doblemente ocupados y cada electrón a esta integral contribuye con contribuciones idénticas. Por eso acá les aparece un 2, porque en el mismo orbital espacial ustedes tienen los dos electrones, uno con spin alfa y el otro con spin beta. ¿Está bien? Entonces, en ecuaciones espaciales tienen un 2. En cambio, en el intercambio tienen una sola contribución, porque solamente van a contribuir electrones que correspondan a espines paralelos. Bueno, y esto acá, ya uno lo que tiene acá es la expresión de las ecuaciones en base espacial. Prácticamente está listo esto, ¿sí? Ahora lo vamos a escribir un poquito más compacto para que sea manejable cuando nosotros empezamos a hacer demostraciones, pero ya está. O sea, ya hemos integrado en el spin, todo lo que nos queda acá son integrales en base espacial, que son orbitales moleculares, en realidad doblemente ocupados. Yo les vuelvo a repetir, cosa que sé que soy muy reiterativa, pero en el operador de Fock es un operador que se define siempre sobre orbitales ocupados, ¿sí? Así es como está definido, ¿sí? Bueno, entonces ahora tenemos acá definido el operador de Fock de capa cerrada. El operador de Fock de capa cerrada, escrito ya en coordenada espacial, fíjense que R1 son las coordenadas espaciales, por ejemplo, X y Z de un electrón al que estamos llamando 1, lo escribimos como el término de Hamiltoniano de una partícula más este término que es el potencial efectivo de Hartree-Fock escrito en orbitales moleculares doblemente ocupados a los que habíamos llamado A. Entonces acá esta suma ahora es sobre n sobre 2, o sea, nosotros tenemos los orbitales espaciales con ocupación doble. Cada uno de ellos tiene un electrón alfa y un electrón beta. Esto lo van a encontrar también escrito de esta manera, que es una notación más rápida, o sea, uno se empieza ya sabe que está hablando de base espacial porque acá suma hasta n sobre 2. Cuando uno ve la suma hasta n sobre 2, ya se da cuenta que esto está escrito en la base espacial y esta suma es todo el operador, es 2j menos k, ¿sí? Bueno, y ahora estos operadores de Coulomb intercambio ya los teníamos definidos, acá solamente los vamos a recordar. Tienen entonces el operador de Coulomb, que lo habíamos llamado J. Entonces, para cada orbital espacial yo hago la cuenta de qué es lo que significa el operador J.
Y el operador de intercambio lo sabemos definir viendo cómo actúa sobre un orbital espacial cualquiera. O sea, cuando actúa sobre un orbital espacial cualquiera phi sub i, lo que hace es intercambiar las coordenadas de los electrones que llamamos 1 y 2. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, ahora nos queda una forma mucho más compacta y que ya está en el sistema de las coordenadas espaciales. ¿Sí? Acá esta ecuación corresponde a las ecuaciones de Hartree-Fock para la base espacial. O sea, estos phi sub j, los que nos interesan a nosotros, los ocupados, son orbitales espaciales doblemente ocupados, que son justamente los que llamamos orbitales moleculares. En este caso van a estar doblemente ocupados. Los que son doblemente ocupados son los que utilizamos para definir el determinante de Hartree-Fock, que representa al estado fundamental de Hartree-Fock. O sea, sabemos que no es el estado fundamental del sistema, o sea, el estado fundamental del sistema siempre en cuántica va a ser la solución exacta de la ecuación de Schrödinger, ¿está bien? Pero es el mejor determinante que nosotros podemos encontrar en la aproximación de Hartree-Fock. ¿Sí? La aproximación de Hartree-Fock significa entonces representar al estado fundamental y a cualquier otro estado mediante un único determinante de Slater. ¿Sí? Entonces ya encontramos cuáles serían los orbitales doblemente ocupados porque es capa cerrada que tenemos que utilizar para resolver Hartree-Fock. Vamos a recordar cómo se escribe la energía para el determinante. Bueno, entonces si nosotros decimos la energía la defino de esta manera, o sea, es el valor de expectación de nuestro hamiltoniano en ese estado de Hartree-Fock al que llamamos phi 0. Bueno, nosotros ya habíamos visto que en la capa cerrada esto nos va a dar dos veces la suma sobre todos los orbitales espaciales ocupados. Esta suma es sobre n sobre 2 orbitales espaciales doblemente ocupados de estas integrales, que ya son una cuenta, y después tenemos el término de integrales bielectrónicas de Coulomb y de intercambio. Acá están escritas, cuando tienen los paréntesis, es la notación química que es la que utilizan la mayoría de los textos. No todos, pero el Szabó, por ejemplo, que es el que ustedes más consultan, utiliza la notación química. Entonces acuérdense que la notación química es 1, 1, 2, 2. ¿Está bien? Y en el intercambio también. Pero bueno, esta expresión de abajo sí es general, donde esta suma es sobre todo, es 2JAB menos KAB, ¿sí? Y esto lo pueden escribir después las integrales en notación química, notación física, como a ustedes les sea más sencillo, ¿sí? Bueno, ya tenemos esto está en la base de orbitales moleculares o doblemente ocupados. Todavía no sabemos cuáles son los doblemente ocupados, no son un dato del problema, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrar cuáles son esos orbitales moleculares doblemente ocupados. Entonces lo que vamos a hacer es introducir una base de funciones, o sea, vamos a encontrar y resolver lo que llamamos ecuaciones de Rutherford. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que decimos siempre es cuáles son los datos que nosotros le estamos dando a nuestro programa de cálculo, por ejemplo, o los datos con que nosotros hacemos
un cálculo manual. ¿Se acuerdan que le dábamos las especies atómicas? O sea, ¿qué átomos tenemos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. O sea, eso lo tenemos que decir. Tenemos que ver cuál es la configuración del sistema, o sea, dar una geometría para ese sistema. Podemos empezar con una geometría estándar. Eso se puede sacar de las bases de datos, que en la clase de hoy aparece más adelante una base de datos que está siempre muy bien actualizada y que pueden tenerla en cuenta para resolver ejercicios, para resolver cálculos. Bueno, entonces uno tiene que dar una geometría para el sistema que la puede obtener de una base de datos a partir de la fórmula química. Por ejemplo, uno dice, bueno, la molécula de hidrógeno 2 es H2 o la molécula de agua es H2O, la molécula de metano es CH4, entonces en esa base uno pone la formulita química y le sale cuál es la geometría experimental y cuál es la geometría calculada con distintos grados, con con distinto error respecto al dato experimental. Además, cuando uno compara con datos experimentales, tiene que tener en cuenta que en general los datos experimentales están obtenidos a determinada temperatura, por ejemplo. Si uno quiere tener en cuenta la temperatura a la parte de molecular, le tiene que agregar termodinámica estadística. ¿Qué se hace? O sea, nosotros en nuestras investigaciones lo hacemos, o sea, corregimos nuestros resultados por temperatura para poder comparar con datos experimentales. Esto se los digo porque uno a veces dice, ah, bueno, pero la cuenta que yo hice usando determinada base me da con un error del 1%, 2%, y se pregunta si eso es mucho o poco. Si bien eso es el error, porque comparamos dato experimental con dato calculado y podemos hacer la diferencia porcentual, nosotros podríamos mejorar mucho nuestro resultado si consideramos el tema de cuál es la temperatura, o sea, cuál es el ambiente en el cual se midió esa geometría. ¿Está bien? O sea, en general las mediciones depende de cómo sea el compuesto, cómo sea la molécula. Puede ser que se midan a baja temperatura o que se midan en algún tipo de solución a temperatura ambiente, ¿sí? En las cuentas de los programas en general no tienen el dato de temperatura, pero uno siempre puede hacer una corrección. Hay otros programas donde sí hacen se puede calcular tomando la temperatura, donde uno le agrega entonces conceptos de termodinámica estadística a lo que estamos viendo en el curso de molecular. Bueno, entonces ahora vamos a volver donde estábamos. Acá teníamos las ecuaciones de Hartree-Fock escritas ahora en la base de orbitales espaciales doblemente ocupados, que son estos phi sub i. ¿Está bien? Entonces nos decimos, nuestros datos del problema, volviendo a lo que estábamos diciendo, son las coordenadas de los átomos, qué átomos son, ¿sí? Y después, ¿qué otra cosa? La base, o sea, nosotros venimos diciendo desde la primera clase que tenemos que representar el espacio de coordenadas por alguna base. Por ejemplo, al spin electrónico lo representamos por una base muy conocida que son las funciones alfa y beta, ¿sí? Que son funciones de un electrón y son suficientes para definir las coordenadas de spin de los electrones. Pero la parte espacial lo que tenemos que hacer es ver de poner un conjunto de funciones que dependan únicamente
de las coordenadas espaciales y con ese conjunto de funciones nosotros representamos un espacio de coordenadas espaciales en el cual nuestros resultados van a ser válidos. Fuera de ese espacio que genera esa base de funciones, ya nuestros resultados son aproximados y no tenemos certeza de si son válidos o no. ¿Está bien? Entonces, por eso yo muchas veces le digo que uno define un conjunto de funciones que pueden ser gaussianas, por ejemplo, como las que hemos visto en la clase de atómica, ¿sí? Que es la que define el espacio de las coordenadas. Cuando uno hace, por ejemplo, funciones de tipo gaussianas, como las que estuvimos comentando en atómica, cuando uno trabajaba, es lo que hacemos siempre. ¿Cómo son? Por ejemplo, uno dice, bueno, acá yo tengo un átomo de oxígeno, entonces tomo una base de funciones gaussiana para representar ese átomo de oxígeno, tal que todas están centradas en el átomo de oxígeno. Y entonces uno representa orbitales 1s, orbitales 2s, orbitales 2p, 3s, 3p, 3d, y así siguiendo, lo que está haciendo es representar el espacio que tengo alrededor del oxígeno. También tengo un hidrógeno, bueno, le pongo 1s, 2s, 2p y así siguiendo, y el objetivo de eso es dar todo un espacio alrededor de cada núcleo, tal que esos espacios individuales se van a superponer, ¿sí? A medida que nos vamos alejando, se van a superponer, pero no importa que se superpongan. Estas funciones a las que llamamos FIMU y que me representan el espacio de las coordenadas, el objetivo es que eso me lleve a cuentas que sean lo más exactas posible en el sentido de su precisión respecto de un dato experimental o respecto de algo que yo quiero predecir. O sea, no tengo el experimento para saber cuánto me da, por ejemplo, el espectro de frecuencias de determinado compuesto porque sale como producto de algún experimento y yo no sé, no tengo una geometría experimental para ese producto. Bueno, pero si yo conozco, puedo hacer una estimación de sus coordenadas, puedo también hacer una predicción de cuál sería su espectro, por ejemplo, o cualquier otra propiedad que dependa del sistema electrónico, ¿sí? Entonces, el objetivo de la base de funciones, que tiene que ser lo más grande posible, es tratar de representar un espacio de coordenadas grande. Si yo utilizo, que es lo que utilizamos prácticamente siempre, funciones centradas en cada uno de los núcleos y nos vamos abriendo, no importa que el núcleo tenga un solo electrón, como es el caso del hidrógeno, yo le puedo poner funciones S, funciones P, funciones D, funciones F, porque mi objetivo es tener un espacio lo más grande posible alrededor de ese núcleo de hidrógeno. Lo mismo alrededor, por ejemplo, de un oxígeno, alrededor de un carbono. ¿Está bien? Entonces, las funciones pueden ser de tipo gaussiano, pueden ser de otro tipo. Hay funciones que se llaman orbitales de Slater, que no son gaussianas, que supongo que las vamos a terminar viendo también. La mayoría de los programas utilizan funciones gaussianas porque son más fáciles de utilizar para hacer las cuentas, o sea, matemáticamente son más accesibles para que converjan los números. Las funciones gaussianas son las que corresponden a tener justamente la parte radial representada por un polinomio de Legendre que está centrado en cada uno de los núcleos y la parte, digamos, rotacional, la orientación del átomo,
está representado por medio de armónicos esféricos. Entonces los armónicos esféricos, por ejemplo, el que uno llama I00, corresponde a una esferita. Eso corresponde entonces a un orbital de tipo S. Después vienen el resto de los ILM. Cuando uno tiene uno hace 1, 0, 1, 1. Y entonces uno ahí que tiene un orbital de simetría S, después tiene el orbital de simetría P, que finalmente con todas las proyecciones, cuando uno hace el I1, tiene los 3 orbitales de tipo P. Y así siguiendo, eso es la imagen, digamos, gráfica que uno tiene de orbitales tipo S, P y D, que lo vimos en una de las diapositivas de la clase de atómica. ¿Se acuerdan que yo les puse dos figuritas donde estaba la imagen en armónicos esféricos, calculada a partir de armónicos esféricos, de cuáles serían las formas matemáticas de los orbitales? La idea es tratar de cubrir todo el espacio de las coordenadas, ¿sí? Por eso no importa que yo tenga un solo electrón y para representar ese solo electrón le ponga 30 funciones, o sea, que este K llegue a 30. Porque lo que me interesa es que yo tenga una solución válida en el espacio más grande posible. O sea, tiene que cubrir el compuesto completo, por supuesto, y cubrir también su vecindario, o sea, todos sus alrededores. ¿Está bien? O sea, no se tiene que restringir a tener únicamente hasta solamente cubrir los átomos, sino tratar de cubrir un poco más. ¿Está bien? Porque si no tenemos efectos de borde y esos efectos de borde los tenemos que evitar. Eso solo se obtiene teniendo un número K grande. Cuando nosotros hacemos cuentas manuales, que es lo que ustedes van a hacer en la práctica, cuando las cuentas son manuales, bueno, uno usa una base mínima. Entonces ahí estamos en un espacio muy chiquito, alrededor de cada átomo, y tenemos, digamos que el límite de la molécula es apenitas, un poquito más que los átomos, o sea, es el espacio que nos dan esos orbitales atómicos que están centrados en los átomos, ¿sí? En los núcleos, perdón. Bueno, entonces, después de esto vamos a volver a donde estábamos. Entonces nosotros decimos, bueno, yo genero una base espacial para representar las coordenadas espaciales. Tanto puede ser tipo base atómica, como puede ser cualquier otra base que ustedes conozcan para representar el espacio de coordenadas. O sea, eso se puede hacer con cualquiera. Las cuentas, bueno, serán más engorrosas o menos engorrosas según las propiedades matemáticas que tengan las funciones esas. Cuanto más sofisticada uno eligió la base, la cuenta va a ser más difícil, pero bueno, no deja de ser únicamente un problema de tipo numérico, ¿no? Que se supone que siempre se debería poder resolver. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esta base de orbitales espaciales? Esta base de orbitales espaciales, recuerden que es un dato del problema. Uno cuando dice, bueno, los átomos son estos, las coordenadas son estos, también dice cuál es la base espacial que usa. Eso es un dato del problema, no es un resultado. ¿Sí? Bueno, entonces, al conjunto de orbitales espaciales, lo único que le pedimos es que estén normalizados. O sea, es un conjunto ortonormal y completo en el espacio que genera ese conjunto. ¿Está bien? O sea, cualquier función de las coordenadas espaciales se tiene que escribir como combinación lineal de las funciones de ese conjunto. Las funciones de este conjunto, nuevamente, son todas funciones de un electrón. ¿Está bien? O sea, son de una partícula, no son o sea, lo que me está representando es, por ejemplo, si uno hace su integral, la integral del cuadrado de un FIMU cualquiera,
integrada en todo, todo R, y toma cuál es el integrando, ese FIMU conjugado, FIMU por diferencial R, me dice cuál es la probabilidad que tengo de encontrar un electrón alrededor del núcleo en un orbital, por ejemplo, de tipo S o en un orbital de tipo P. ¿Está bien? Pero son funciones de un electrón. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a volver a lo que nos interesaba. Lo que nos interesa es, dado que en este conjunto que tiene superposición, ¿está bien? Porque fíjense que nosotros lo centramos, por ejemplo, en cada uno de los núcleos. Entonces, el orbital S va a estar centrado en el núcleo, por ejemplo, de un átomo de oxígeno, y el P también, y el D también, y el F también. Entonces, hay superposición, ¿sí? Pero sí podemos normalizar el conjunto, ¿está bien? Entonces, cualquier función espacial se tiene que poder escribir como combinación lineal de ese conjunto, y es válido en el espacio que expanden, que representa el conjunto este de las K funciones FIMO. Bueno, entonces, por ejemplo, un orbital molecular cualquiera lo tengo que poder escribir en ese conjunto, y lo escribo de esta manera. O sea, va a ser una combinación lineal de esas funciones, y los C sub mu i, que es lo que me están diciendo. Para el orbital espacial I que tengo acá, tengo un desarrollo para tenemos una suma desde mu igual 1 hasta acá, o sea, sobre todas las funciones K, y los orbitales espaciales que uno puede llegar a armar también son en total K orbitales espaciales, ¿sí? O sea, podemos armar tantos orbitales espaciales como funciones espaciales tengamos en el conjunto. Bueno, entonces, como ya dijimos, siempre estamos restringidos, ¿no es cierto? Como dijimos, siempre vamos a estar restringidos a que el número K es un número finito. Eso es lo que nosotros hemos llamado aproximación algebraica. Entonces, si lo hacemos con una base mínima, es para tener una idea, por ejemplo, de cómo son los resultados, las tendencias. Si queremos un cálculo más preciso, lo que tenemos que hacer entonces es tomar un número K muy grande, ¿sí? Bueno, entonces la base de orbitales espaciales lo más extensa posible, y ahora tenemos que buscar los coeficientes del desarrollo de los orbitales moleculares en esa base espacial. Entonces volvemos a las ecuaciones espaciales de Hartree-Fock. Estas ya eran la ecuación espacial que habíamos encontrado, donde acá lo único que hice respecto de la que teníamos más arriba, que es esta, ¿sí? Fíjense, es reemplazar al orbital molecular por su desarrollo, que es este, en la base espacial. Y eso es lo que hicimos acá. Estas sumas sobre nu son suma hasta el número K. ¿Sí? Entonces hacemos la misma receta de siempre, integramos, multiplicamos a izquierda por FIMU conjugado e integramos en la coordenada espacial. Como son todas funciones de una partícula, integramos en una variable. ¿Está bien? Diferencial R1. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense que estamos integrando miembro a miembro, los coeficientes no dependen de R, son números, ¿está bien? Para el desarrollo, entonces los puedo sacar acá fuera de la integral, y del otro lado, en el otro miembro también, lo saco fuera de la integral. La suma es sobre todo, ¿está bien? Suma sobre nu, que son los elementos de la base espacial. Bueno, entonces, acá
dijimos que hay superposición, así que esto no nos da 1, como nos pasaba, por ejemplo, cuando trabajábamos con spin orbitales, que nos daba 1 o 0, según el spin fuera idéntico o diferente. Esto es una integral, sí, sobre coordenadas espaciales, y esto tiene una forma matemática, ¿está bien? O sea que esto es un número, y ustedes lo saben hacer. Porque si por ejemplo están trabajando con un orbital de tipo S, bueno, será el polinomio de Legendre que corresponde eh, y el LM es el I00 que les da un 1, ¿está bien? Entonces directamente es polinomio de Legendre, o si es un orbital PS, lo que sea, tendrán que hacer la cuenta. Esas cuentas ustedes las saben hacer o lo saben implementar para tener el resultado, ¿está bien? Esta cantidad que está acá la llamamos matriz de overlap, que es como se la conoce más, y es la matriz de solapamiento, ¿está bien? O sea, viene a dar números que están representando la interacción entre las densidades que representan el orbital mu y el orbital nu. ¿Está bien? Entonces este S mu nu es un número que como nosotros la base sí la tenemos ortonormalizada, la tenemos normalizada, dijimos que siempre la podemos normalizar, entonces el módulo del S mu nu es un número que va entre 0 y 1, o sea, cuando mu es igual a nu, dado que la base de orbitales espaciales la podemos normalizar, eso nos da un 1. Y cuando no hay intersección entre las densidades que representa phi mu y la densidad que representa phi nu, nos da un 0. Y si no, toma valores intermedios entre 0 y 1. Es una matriz cuadrada de K por K, que es el tamaño de la base espacial, y además es hermítica y simétrica, o sea, phi mu phi nu nos da lo mismo que phi nu phi mu. Por lo general, esta base espacial siempre usamos funciones reales, ¿sí? Bueno, entonces es cuadrada, hermítica y simétrica. Los elementos de la diagonal, entonces, de esta matriz van a ser 1, ¿sí? Porque tenemos que hemos normalizado la base y los autovalores son siempre positivos y es una matriz, si bien acá hablamos del módulo, es una matriz definida positiva. ¿Está bien? Esto fíjense que cuando uno quiere resolver las ecuaciones, esto es un dato del problema, porque una vez que uno dice, bueno, la base de funciones con la que voy a trabajar es esta, ¿sí? Uno dice, esta es la base de funciones que yo voy a utilizar. Si ya conoce las phi mu, entonces puede ir y calcularse toda la matriz de overlap. Se puede calcular todas estas cuentas, ¿sí? Y tenerla calculada, o sea, que de algún modo prácticamente es también un dato del problema, porque la cuentita se puede hacer de entrada. Bueno. Después tenemos la matriz de Fock, es lo otro que nos va a aparecer acá. La matriz de Fock la definimos entonces de esta manera. Son los elementos de matriz del operador de Fock en la base espacial. ¿Sí? Phi mu conjugado, phi nu en la coordenada espacial 1. ¿Está bien? Eso lo vamos a llamar F mu nu, lo vamos a llamar matriz de Fock, y esa matriz también tiene tamaño K por K. O sea, si tenemos K funciones, tenemos tamaño K por K. Por lo general, si nosotros utilizamos una base real, la matriz también es real. Los elementos de la matriz son todos reales y además sí va a ser simétrica. Da lo mismo poner mu nu que nu mu, porque estas funciones dependen únicamente de coordenadas espaciales, no dependen del spin, ¿sí? Bueno, entonces f de u
es un operador que se puede desarrollar en la base espacial, por ejemplo esta que llamamos FIMU, que puede ser cualquiera. Y entonces cuando uno escribe las ecuaciones de Hartree-Fock en esa base, fíjense que el elemento F mu nu, volvamos acá, volvemos a esta. Este elemento que aparece en esta integral en el miembro a la izquierda son los F mu nu que estamos definiendo. Y este elemento que nos aparece acá es S mu nu. ¿Está bien? Entonces esta misma ecuación uno la puede escribir en forma matricial de esta manera. ¿Sí? Entonces F mu nu C nu mu I nos da E sub I por esta cantidad que es el segundo miembro. Y eso vale para I desde 1 hasta 2K. Y estos nu van hasta acá. O sea, estos E sub I, fíjense que nosotros estas ecuaciones son tantas como elementos tenemos en la base. ¿Está bien? O sea que el I corre desde 1 hasta acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros vamos a tener valores de I, del índice I, que fíjense que el índice I corresponde en lo que nosotros queremos resolver ahora a orbitales espaciales doblemente ocupados. Esos son los que nos están interesando para calcular, ¿no es cierto?, el estado de Hartree-Fock. Entonces, voy a tener por un lado los orbitales espaciales doblemente ocupados y después con los restantes, porque este K es un número que siempre elegimos mucho mayor que el número de electrones, y los que sobran, digamos, de ahí, van a ser orbitales vacantes, o sea que cuando uno elige una base y escribe las ecuaciones de Hartree-Fock en esa base, estas ecuaciones valen tanto para los doblemente ocupados como para los vacantes, o sea, vamos a definir, ¿sí?, de esta manera, nos va a tomar, nuestro resultado nos va a definir de esta manera, que está escrito acá, acá esto sí, que no lo dijimos antes, pues teníamos que llegar a ese punto, esto nos va a definir tanto los espaciales doblemente ocupados como el resto de los orbitales que nosotros obtenemos cuando resolvemos entonces estas ecuaciones que están ahí recuadradas, ¿sí? O sea, eso nos va a definir entonces orbitales doblemente ocupados y orbitales vacantes, o sea, define todo. Bueno, estas son las que se llaman ecuaciones de Rutherford. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un poquito cómo son las matrices esas que aparecen ahí. A estos elementos de matriz forman una matriz que es la matriz de los coeficientes, ¿sí? Esta es una matriz, como dijimos hace un ratito, que tiene tamaño K por K. O sea, va a tener un sector, una submatriz que va a corresponder, ¿no es cierto?, a los I desde 1, digamos, hasta N sobre 2, que van a ser los doblemente ocupados, y el resto van a ser vacantes. ¿Está bien? Entonces uno la puede pensar como que uno tiene en cada fila, tiene orbitales moleculares ocupados y vacantes. Entonces uno tiene, supongamos que dice, bueno, las n sobre 2 primeras columnas corresponden a los ocupados y las restantes corresponden a los vacantes. Y entonces para cada una de ellas la columna completa es el desarrollo ¿sí? Pero estos son los resultados, o sea, si uno logra encontrar cuánto valen los elementos de esta matriz, tiene resuelto esto y tiene definido entonces el orbital molecular.
nos interesan los ocupados, pero cuando lo definimos, cuando tenemos la matriz completa de los coeficientes C, tenemos bien definidos los ocupados y los vacantes. ¿Está bien? Bueno, volvamos a donde estábamos. Entonces, esta es la matriz C, ¿sí? De los coeficientes. Y después tenemos en esta misma ecuación las energías orbitales. Las energías orbitales forman una matriz diagonal, ¿sí? Esta matriz sabemos que es diagonal porque nosotros habíamos hecho, cuando llegamos a las ecuaciones canónicas de Hartree-Fock, nosotros habíamos diagonalizado, ¿se acuerdan? Los multiplicadores de Lagrange para trabajar con una forma diagonal y que las energías orbitales tuvieran algún significado físico que las pudiéramos interpretar. Entonces teníamos que nosotros podíamos ordenar esas energías orbitales de manera tal que las que correspondieran a los n electrones que tenemos en el sistema, las ordenábamos y decíamos, bueno, los autovalores más bajos, que además son negativos, corresponden a spin orbitales ocupados y el resto corresponden a spin orbitales vacantes. O sea, es la matriz de energías orbitales. Entonces, escritas en forma matricial, nosotros lo que decimos, escritas en forma matricial lo podemos escribir así, en una notación, digamos, mucho más rápida. Decimos que F por C es SC por E, donde todas son matrices. ¿Está bien? Vamos a trabajar un poquito con qué es lo que uno puede representar con esta matriz de coeficientes para tratar de entenderla un poquito mejor. Vamos a definir la densidad de carga. La densidad de carga para el sistema, nosotros la definimos de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros lo que decimos es que cuando nosotros queremos ver cuál es la probabilidad de encontrar un electrón entre R y R más de R representado por un orbital phi sub A, lo que hacemos es la integral de phi sub A conjugado, phi sub A por diferencial de R, ¿sí? Y eso nos va a dar, entonces el integrando nos da la probabilidad. Cuando nosotros integramos eso, nosotros tenemos el módulo al cuadrado de phi A de R, y si sumamos sobre todos los ocupados, que en este caso están doblemente ocupados, cada uno de los electrones, cada uno de los spin orbitales, digamos, nosotros sabemos que los electrones van a ser la mitad de tipo alfa y la mitad de tipo beta. Entonces, de estas contribuciones, para cada orbital espacial tenemos dos contribuciones, una proveniente del electrón alfa y otra proveniente del electrón beta. Entonces, uno suma hasta n sobre 2, la densidad de carga va a ser 2 veces. Y entonces ahora, ¿quién es ρ de R diferencial de R? Ahora sí, es la probabilidad de encontrar cualquier electrón en un volumen diferencial R alrededor de R. Cuando uno hace esto, ya se está independizando de cuál es el orbital espacial y lo único que está pensando es en un volumen alrededor del punto, un elemento de volumen diferencial R alrededor del punto R, o sea, ir entre R y R más de R, o sea, como una cascarita alrededor del punto R, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos está representando esta densidad de carga. Y si nosotros la integramos en todo el espacio que es representado por la coordenada R, ¿sí? Hacemos la cuenta esa. Bueno, esta integral
en todo el espacio, ¿qué es lo que nos da? Cada una de estas integrales, la integral de diferencial de R módulo de phi a de R al cuadrado nos da un 1, porque las funciones estas están normalizadas, ¿está bien? Y la cuenta es phi a conjugado por phi a, ¿está bien? Entonces, como cada una de ellas contribuye con un 1, en total tengo n sobre 2, y tengo que multiplicar por 2 porque tengo contribución alfa y contribución beta idénticas, la integral de la densidad de carga da lo que tiene que dar. La densidad de carga electrónica, por supuesto, es lo que estamos representando, ¿sí? A los núcleos los tenemos en posiciones fijas, por eso nos interesa ver qué es lo que pasa con los electrones. Entonces la carga total de este sistema, o sea, siempre que uno integra la densidad de carga en todo el espacio, ustedes lo han visto en física 3, lo han visto en electro, la integral de la densidad de carga en todo el espacio nos da la carga total del sistema. Entonces, en este caso, en que estamos representando densidad de carga electrónica, esta integral nos da el número total de electrones que tenemos en el sistema. ¿Está bien? O sea, esta es una condición muy importante que se tiene que cumplir siempre, ¿sí? O sea, uno puede representar el sistema con el conjunto de orbitales espaciales que quiera. O sea, uno toma funciones para representar el espacio de las coordenadas, elige lo que quiera, pero cuando hace sus cuentas siempre tiene que cumplirse que la integral en todo el espacio de la densidad de carga me dé el número total de electrones. Cuando no da el número total de electrones es porque algún error numérico o matemático hemos cometido en los distintos pasos de las cuentas que estemos haciendo, ¿sí? Bueno, y ahora si nosotros ponemos en esta densidad el conjunto de funciones espaciales, ¿eso cómo lo hacemos? Desarrollando estos orbitales moleculares doblemente ocupados, estos phi sub a que tenemos acá, en la base de funciones atómicas. Bueno, si uno hace eso, sería esta cuenta que tenemos acá, esta rho de R, entonces los phi sub a conjugado y phi sub a lo desarrollamos en la base atómica, y bueno, tenemos este desarrollo, lo que podemos hacer es juntar los coeficientes en una única sumatoria sobre los orbitales moleculares, y lo que nos queda afuera es una suma doble que llega hasta el número K, ¿sí? Sobre mu y nu, que son los índices que utilizamos ahí. Donde nosotros tenemos acá phi mu de R, phi nu conjugado de R. A todo esto que está en el corchete, ¿sí? Fíjense que esto depende de los coeficientes que tenemos que determinar. A esto lo llamamos elementos de matriz densidad de primer orden. Son los P mu nu, que nosotros lo utilizamos mucho para ver cómo están distribuidos los electrones. Esto se llama matriz densidad de primer orden o de bond order, se conoce también. Entonces la P mu nu se define como 2 veces la suma sobre los orbitales moleculares ocupados de C mu A por C nu A conjugado. En este caso, como nosotros tenemos orbitales moleculares doblemente ocupados, nos aparece 2 veces la suma sobre A hasta n sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces, la matriz esta es una matriz, ¿no es cierto?, que es muy útil
para estudiar distintos análisis poblacionales, que después vamos a ver algo en otra clase, donde vemos orbitales para bases diferentes y demás, un poquito más adelante. Y hacer un buen análisis poblacional, que eso lo van a ver en la práctica. Bueno, entonces tenemos que empezar a trabajar con la matriz de Fock ahora en esta base espacial. Yo lo que diría es que hagamos ahora un intervalo porque viene una parte que, bueno, que no es difícil, es bastante fácil, pero tiene bastantes cuentas, entonces más vale hacer un break ahora para descansar un poquito y después seguimos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. A ver. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, pueden conectar audio o preguntar por chat. Bueno, entonces hacemos un intervalo de 10-15 minutos y seguimos, ¿sí? Marta, ¿te puedo hacer una mini pregunta mientras el resto va al intervalo? Así Sí, para sí, no contame. interrumpir. Cuando recién empezaste con las ecuaciones de Rutan, Sí. mencionaste que esta phi o sea, esta base de la phi eran ortonormales y completas, o es lo que veo en el PDF, y después Son como que hablamos del... normalizadas y completo. Completo, lo que significa matemáticamente es que uno puede desarrollar cualquier función de las coordenadas espaciales en ese conjunto, estas. Supongamos esto. Ok, entonces ortonormales no serían, porque No, quedó están ahí justo en el renglón ese de normalizadas. abajo, O dice... sea, nosotros de todos modos decimos ortonormal y completo siempre, pero no son ortogonales. ¿Está bien? O sea, el Ah, producto perfecto, escalar era un tema de entre una notación. mu y una nu nos da el S mu nu que habíamos puesto, a ver, no sé, creo que lo puse más abajo, el S mu nu. A ver, acá está. O sea, el producto escalar entre dos funciones del conjunto es un número. ¿Está bien? O sea, tienen superposición entre las funciones, pero están Perfecto. normalizadas. O sea, en la jerga en general se habla de ortonormal y completo, pero no es ortogonal el conjunto. ¿Está bien? O sea, las funciones se solapan, tienen intersección no nula cuando uno las expande, y esa intersección es la matriz de overlap. ¿Está bien? ¿Esa era la pregunta? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Sí, 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 era eso. Me había confundido la palabra ortonormal, pero era una cuestión de convención de notación. sí, o sea, siempre en todos los textos vas a encontrar que hablan de ortonormal, pero no es ortogonal. ¿Está bien? O sea, están todas Perfecto. normalizadas por una comodidad matemática, ¿no? Que las cuentas son más sencillas, pero no son ortogonales. O sea, tienen solapamiento, tienen intersección. Y además pensalo, si vos decís, bueno, yo tomo un conjunto de funciones atómicas, suponete tengo 5 núcleos, y empiezo a poner funciones centradas en cada uno de los núcleos, van a tener solapamiento, no solamente con núcleos vecinos, sino en el mismo núcleo, si vos lo pensás como orbital S, orbital P, orbital D, también van a tener solapamiento, ¿sí? Claro, sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna Gracias. otra pregunta tienen? Bueno, entonces hacemos 10 minutos de intervalo.